De la hipófisis, acuérdense que la hipófisis es una glándula que está en la base del cerebro y que, bueno, que tiene dos partes. Una parte anterior, o sea, que mira hacia adelante, que es la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y la parte posterior o neurohipófisis, porque en realidad, ¿por qué neuro? Porque en realidad el origen, digamos, las hormonas son elaboradas por neuronas. ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Todo esto yo no se los voy a preguntar, pero es para que vayan ubicando. Bueno, vamos con, entonces, a empezar. Después, bueno, vamos a ver farmacología uterina y fármacos antidiuréticos y... Bueno, esa parte no sé si corresponde al programa, ahora me voy a fijar. Bueno, neurohipófisis. Entonces, ¿qué pasa con la neurohipófisis? La neurohipófisis se llama así justamente porque está conectada directamente con el hipotálamo, ¿verdad? Pero más allá de eso, el punto es que, o sea, la hipófisis es esta parte, ¿sí? Entonces, los axones, por ejemplo, como les dice acá, que llegan a la neurohipófisis, más que en realidad los cuerpos neuronales están en el hipotálamo, ven, acá dice hipotálamo, y los cuerpos neuronales que se llaman supraóptico y paraventricular están en el hipotálamo, ¿ven? Y los axones llegan a la neurohipófisis. Entonces, digamos, estos axones lo que van a conducir es a estas sustancias que son la, la oxitocina, ¿sí? Y la hormona antidiurética. ¿En dónde son producidas en realidad la oxitocina? No es son secretadas en la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿sí? O sea que, ¿dónde son producidas? En el hipotálamo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque la producción la hace el cuerpo neuronal y después sí conduce las vesículas hacia los axones. ¿Sí? Acá les muestra el eje hipotálamo hipofisario, ¿no es cierto? La arteria hipofisaria inferior, bueno, capilares, drenaje venoso, no importa todo esto. Lo importante es saber que son producidas por el supraóptico y el paraventricular. Entonces, como les dice ahí, terminan en su mayor parte en la hipófisis posterior, y especialmente, bueno, no importa, eso tampoco tiene mucha importancia en la eminencia media, son partes digamos, de la zona del sistema nervioso central. Se surte de hormonas de la hipófisis posterior, dice, donde se vierte la circulación produciendo ahí la acción propiamente eh, hormonal. Pero lo importante de todo esto es que se tiene que acordar que las hormonas de la hipófisis posterior son producidas en las células hipotalámicas, ¿sí? Bueno, esto también es otra, digamos, otra visión con el sistema porta e hipotálamo hipofisario, que son el sistema vascular que lo que hace es conectar lo que secretan, digamos, las hormonas del hipotálamo y que van a la hipófisis. En este caso están mostrando la hipófisis anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto, bueno, en realidad todavía no lo vimos, pero lo vimos en el momento de la clase, pero en este repaso me refiero, es que, digamos, en la hipófisis anterior hay sustancias intermedias entre lo que es el hipotálamo y la liberación de las hormonas en la hipófisis anterior. Mucho ruido, estoy en una avenida y es mucho ruido. Bueno,
Entonces, ¿se entiende esto? O sea, estos gráficos no es para que lo estudien, es como para tener una visualización. En la hipófisis anterior no es directo, sino que el hipotálamo, células neurosecretoras hipotalámicos, que ¿qué a liberar? Van a liberar lo que se llaman hormonas liberadoras. ¿Sí? Esas hormonas liberadoras van a llegar por el sistema porta, que es otro sistema porta. O sea, en este caso desde el hipotálamo a la hipófisis, ¿sí? Un sistema vascular corto. ¿Sí? Y entonces, como si fuera el del hígado, el que une el hígado con el duodeno, ¿no? A eso se refiere porta. Bien, y después, ¿qué pasa? Después llega a la adenohipófisis, o sea, la parte anterior, de la hipófisis anterior, y ahí eso estimula a las células secretoras de hormonas para que liberen a su vez a sus hormonas respectivas. Por ejemplo, en lo que es corticoides, en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de corticotrofina, o sea, CRH, en que lo vamos a escribir. Lo pongo como con un solo ejemplo, CRH, ¿no? Esa es una hormona liberadora. Entonces, ¿de dónde sale la hormona liberadora? Del hipotálamo. Y entonces después, esto va al sistema porta y el sistema porta va a las células secretoras de hormonas, específicamente a las adrenocorticotrofas. En este caso sería, entonces, adrenocorticotrofas. Bueno, se corta un poco la imagen ahí. Vamos a ponerlo, mandarlo para abajo, porque si no, tapa, adenocorticotrofas. Y estas serían las células, específicamente para el caso de los corticoides. Y la hormona adenohipofisaria, o sea, de la hipófisis anterior, ¿cuál va a ser? Va a ser la ACTH, hormona adrenocorticotrofa, ¿sí? Eso es lo que eso va a ser las hormonas, o sea, una de las hormonas adenohipofisarias. Y entonces esa va a la circulación general, y de la circulación general va ¿a dónde? Va a las suprarrenales. Lo que pasa, y ahí entonces, ¿qué se libera? Se libera cortisol. Cortisol y aldosterona. Esto sería, digamos, respecto a corticoides, ¿no? O cómo es toda la parte hormonal referida a la hormona adrenocorticotrofa, la hormona liberadora de corticotrofina, que sería la hormona hipotalámica. Después, que es una hormona liberadora. Acuérdense que el R que aparece ahí es por liberador en inglés. Después, hormonas a nivel de la hipófisis. Estamos hablando ahora de la hipófisis anterior para hacer una comparación con la posterior. Entonces, en las células de la hipófisis anterior hay células específicas que son las secretoras de hormonas. En este caso son, o sea, la CRH va a actuar sobre las adrenocorticotrofas. Y entonces esas células adrenocorticotrofas van a producir ACTH, ¿sí? Y esa ACTH va a ir a la circulación general, y de la circulación general va a ir a las suprarrenales, y en las suprarrenales, bueno, va a producir cortisol y aldosterona. ¿Está? Eso básicamente sería cuando mencionamos el eje en, eh, en las hormonas. Pero, ¿qué diferencia hay con la hipófisis posterior? Fíjense, lo habíamos visto recién, no hay intermediarios. ¿Por qué? No hay
una hormona liberadora, ¿sí? Sino que directamente va a la hipófisis posterior, en la parte terminal del axón lo libera y entonces va a la arteria hipofisaria inferior y ahí va la circulación general. Pero, bueno, es porque, ven, eso lo que quiero marcar es la diferencia, lo que es la hipófisis anterior de la hipófisis posterior. Acá, ¿qué pasa? Acá no hay células productoras en la hipófisis posterior, sino que las células productoras de esas hormonas son del hipotálamo. ¿Y por qué se llama núcleo? Núcleo se llama el conjunto de neuronas. ¿Qué es un núcleo? Entonces ese núcleo, conjunto de neuronas, de cuerpos neuronales, ¿no? Vamos a poner conjunto de cuerpos neuronales. Conjuntos de cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces este conjunto de cuerpos neuronales es lo que produce las hormonas de la hipófisis posterior, lo vuelvo a repetir, y están en el hipotálamo. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo de las hormonas de la hipófisis posterior, tengo que decir que se liberan. ¿Ven? Entonces, en la neurohipófisis o hipófisis posterior, cuando se activan las grandes neuronas magnocelulares, que son estas de los grupos, de los núcleos, perdón, supraóptico y paraventricular, ahí se libera en la neurohipófisis, perdón, la vasopresina y la oxitocina. Acá es importante esto, que se liberan, ojo con los términos, porque, o sea, en la neurohipófisis o hipófisis posterior, insisto mucho con esto para no decir que se producen, ¿sí? Que son la vasopresina y vasopresina o también llamada hormona antidiurética y la oxitocina. Lo vamos a escribir acá. ADH es igual a hormona antidiurética. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos. Acá van a encontrar qué características tiene la oxitocina, qué características tiene eh, la vasopresina. Esto, bueno, únicamente saber que son péptidos, ¿sí? Entonces acá ven, son nonapéptidos, o sea, tienen 9 péptidos, nona es 9, o sea, 9 aminoácidos. Nonapéptidos igual 9 aminoácidos, ¿sí? Esas las dos tienen lo mismo. Y bueno, y otra cosa que tienen que saber es que tienen, lo que dice acá, la oxitocina mantiene la misma estructura general, pero en el aminoácido 3 tiene la isoleucina, bueno, no importa, tiene una estructura muy similar, digamos, no vamos a hilar tan finito en el parcial. Después para el final está bien. Bueno, y como les dice acá, que esto sí es importante, pese a su analogía, o sea, su parecido, ambas hormonas se sintetizan de manera independiente, o sea, en lugares distintos, porque, y tienen, eh, digamos, precursores distintos también. Bien, con eso nos quedamos. Bueno, acá otra de las cosas es que el precursor es, digamos, sería una neurooficina, se llama, ¿sí?
Entonces es la neurofisina más la hormona, entonces todo en un solo componente. Y se cinde, se rompe y entonces se libera. Pero eso, bueno, podemos obviarlo para ahora para el parcial. Entonces, entramos específicamente con la vasopresina. La vasopresina es lo que se llama la hormona antidiurética. Esta hormona, ¿por qué tiene ese nombre? Antidiurética y vasopresina, porque justamente actúa con esos dos mecanismos. O sea, produce vasoconstricción y también evita la diuresis, ¿sí? Nada más que lo hace por distintos receptores. Entonces, está por los receptores B1 y B2. Por los receptores B2 tiene el efecto antidiurético y por los receptores B1 provoca vasoconstricción, ¿sí? Los receptores B1 son por activas, o sea, con la proteína G, ¿sí? De tipo Q, por activación de fosfoinosíticos o fosfoinositol, y el B2 es por activación de la proteína G estimulatoria, activación de la adenilato ciclasa. ¿Está? O sea que la vasopresina actúa por receptores B2 y B1. A través de los B1, vasoconstricción, por eso vasopresina. Y por los B2 actúa como antidiurética. ¿Está? También tiene relación en la liberación de corticotrofina o corticotropina, por las traducciones, o sea, pero bueno, digamos, no lo vamos a tener tan en cuenta en este momento. Este efecto antidiurético, ¿cómo se produce? Bueno, el efecto antidiurético se produce por actuar sobre el túbulo distal renal, ¿sí? Donde se incrementa la reabsorción de agua, ¿sí? Entonces, eso es como se actúa a nivel renal, en el B2 renal. Nivel renal, ¿sí? Y bueno, y en el B1 en todos los vasos porque produce vasoconstricción. Entonces, lo que más me importa, estamos en farmacología, entonces lo que vamos a ver que la vasopresina está como vasopresina, existe para uso clínico como vasopresina y también hay análogos, que son la desmopresina, la felipresina y la terlipresina. También se los llama, o sea, son derivados que han conseguido eh, que han conseguido, digamos, algún uso específico, ¿sí? En general, todos estos, los análogos son para, digamos, un efecto vasoconstrictor, ¿sí? Y también para el efecto, digamos, antidiurético. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Todos vienen en ampollas, son para administración intravenosa. Esto obviamente hay que saberlo. Bueno, ¿en qué se usan? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en la diabetes insípida se usa desmopresina. ¿Qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida, ¿por qué se llama diabetes y por qué insípida? Bueno, en realidad la diabetes insípida es un trastorno a nivel de la hormona antidiurética, o sea, a nivel de la hipófisis posterior y del hipotálamo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una deficiencia en la hormona antidiurética, exacto, genera poliuria, por eso, digamos, en su momento, ya lejos de hace tiempo, por ahí en el 1800, 1850, una cosa así,
Claro, veían que el paciente orinaba. Entonces dijeron tiene diabetes, ¿sí? Pero ¿qué descubrieron? En esa época, o sea, los que hacían los análisis, que eran incipientes bioquímicos, veían que las moscas no iban a la orina, ¿sí? Porque era un método. Es un asco lo que les voy a decir, pero los bioquímicos de 1890, ¿sí? Y tenían que probar la orina para ver si tenía glucosa. Tremendo, ¿no? Pero bueno, era, era el sacrificio por la profesión, sí, realmente. No, no, pero después, ¿qué hacían para no probarla? Lo ponían afuera, iban las moscas, las abejas, iban. Entonces era porque tenía azúcar, ¿sí? Bueno, hay tantas cosas que son, en fin. Bueno, entonces, sí, pobres santos. Este, sí, la verdad. Bueno, la cuestión es que mi abuelo era farmacéutico y bioquímico, pero mi abuelo era, yo creo que les conté que era de 1887, creo, si mal no recuerdo. Y en 1905 tenía farmacia. Sí, por eso, o sea, hay muchas cosas porque no sabían. Yo tengo una medicamenta de 1925 que era de él, yo no lo llegué a conocer, pero era Mendizábal también, el papá de mi papá. Y, y bueno, y vos lees la medicamenta y hay cosas que te dan risa. Yo la llevaba cuando era presencial, la llevaba, ya dentro de poco va a tener 100 años el librito, pero hay cosas de, no sé, por ejemplo, para determinar que la mujer estaba embarazada usaban los sapos, ¿sí? Eh, claro, ahora nos da risa, pero bueno, en ese momento era lo que había. Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué insípida? Porque no tenía azúcar, no tenía gusto, por eso insípida, no tenía gusto, si la probaban. Y, y ¿cómo es? Y bueno, y eso era por una deficiencia en la vasopresina en el efecto, digamos, antidiurético, ¿bien? Y entonces para eso se da, por ejemplo, la desmopresina. También se estuvo dando para los pacientes que necesitan por vía oral el famoso, este, la clorpropamida, yo se los había comentado eh, que bueno, que también eso, digamos, pero hoy en día ya se sacó y se usa la desmopresina. Bueno, ¿qué otra cosa? Tratamiento de varices esofágicas sangrantes. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo es ese tema? El tema es que cuando hay enfermedades hepáticas severas, ¿sí? O hay otras razones también, pero se producen varices en el esófago. O sea, en el esófago tenemos vasos también, porque hay células, se tienen que alimentar y bueno. Y eso es que empiezan a aparecer cuando hay cirrosis, se empiezan a aparecer varices en el esófago. Y eso esas varices pueden romperse y el paciente se desangra. Entonces, hoy en día se da terlipresina, ya hace bastante tiempo, pero se puede dar la vasopresina y la felipresina. Y siempre, creo que se los contesto, pero siempre me acuerdo que cuando recién salía el producto, hará más o menos, sí, 12 años, yo estaba trabajando en una clínica privada y traían un paciente em, que se estaba desangrando por las varices esofágicas en una ambulancia. Decí que los que iban en la ambulancia se avivaron, y bueno, igual le hicieron el primer auxilio, que es ponerle una sonda que tiene un balón que comprime el esófago. Blackmore se llama
la sonda. Tiene un doble nombre y siempre me olvido del primero, pero es Blackmore. Y bueno, tiene un balón, dos balones tiene la sonda, un balón que engancha en el estómago, que se infla para que no se salga, y otro balón que se infla en el esófago. Entonces es como una sonda nasogástrica, ¿no? Y entonces lo que hace es hincharse, lo inflan, ¿no? Ese balón y de esa manera comprime las paredes del esófago para que no se desangre. Pero el punto es que hay que darle un vasoconstrictor, pero no cualquier vasoconstrictor, o sea, tiene que ser o la vasopresina, o la felipresina, o la terlipresina. En ese momento había salido la terlipresina y en la institución todavía no la habían comprado. Entonces lo que estuvo muy bien es que digamos, perdón, digamos, el médico de la ambulancia, lo primero que hizo fue, y se nota que fue llamando a distintas instituciones, y bueno, llamó a donde yo estaba y nosotros enseguida le dijimos, no, acá todavía no hay, y bueno, entonces siguió llamando, y como era de una empresa cercana, bueno, después averiguamos que sí, que lo había conseguido en otra institución, entonces fueron directamente a esa institución para no andar girando tanto, mientras iban, digamos, en camino, llamaron y bueno, le dieron la terlipresina que por suerte se salvó, ¿no? Nos enterábamos después cuando derivaban, siempre por los mismos eh, de las ambulancias. Bueno, también se usa, ahora vamos a ver qué pasa con la terlipresina, porque es tan útil. Prevención de hemorragias en hemofilia, también hemofilia, acuérdense que es una patología genética donde hay deficiencia de factores de coagulación que son, digamos, esenciales, digamos que no se producen en el organismo, porque ustedes saben que hay factores de coagulación, el 2, 7, el 9 y el 10, se sintetizan en el organismo, eso lo necesitan para la parte de sangre, de anticoagulantes. Entonces, el 2, el 7, el 9 y el 10 son sintetizados en el hígado. Y en los trastornos genéticos como la hemofilia, bueno, el punto es que no se sintetizan, entonces hay hemorragias, ¿no? Y de ahí que se utilicen vasoconstrictores además de que, bueno, hoy en día, obviamente, el tema es al principio hasta que le den el diagnóstico, pero después se dan, factores de coagulación que ya se han obtenido por la técnica ADN recombinante, ¿está? Bueno, también la felipresina como vasoconstrictor y la desmopresina también se puede dar en la enuresis nocturna. ¿Qué es la enuresis nocturna? Es cuando, digamos, no hay control de esfínteris y se orina. Pero en general es para el tipo de paciente ya, bueno, más grande, ¿no? Después, en los niños puede haber enuresis, o sea, que son los casos de niños ya más grandes, que por ahí orinan habitualmente en la cama, digamos. Entonces, bueno, hay una serie de tratamientos que se pueden utilizar, más allá de ver el tema también psicológico. Bueno, entonces, acá lo que decíamos, la vasopresina es liberada, ¿m? Esperen que quiero resaltar. ¿Cómo es liberada de la hipófisis posterior? Bueno, por estímulos que hay en el cuerpo, por estímulos osmóticos, por ejemplo, en el sentido, ¿se acuerdan que de acuerdo a la cantidad hay receptores que permiten ver si es necesario la liberación, de acuerdo al grado de hidratación del paciente, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si el paciente está deshidratado, ¿qué necesita? Y necesita tomar agua, pero además tratar de no eliminar
Por eso hormona antidiurética. Después también hay estímulos de tipo fisiológico que cuando aumenta la osmolaridad del plasma, ¿qué es la osmolaridad? Osmoles son partículas, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la cantidad de partículas en plasma y hay una disminución del volumen extracelular, o sea, sí, esa es la medida que se usa para los electrolitos, tal cual, para medir las soluciones electrolíticas, tal cual, es así. Se miden en osmoles, ¿por qué? Porque lo que quieren, digamos, que quieren igualar es la cantidad de partículas que haya en el plasma. Entonces, para que no haya ni destrucción de los glóbulos blancos, perdón, de los glóbulos rojos, o sea, ni que exploten ni se estrujen, digamos, ¿no? Entonces, ese aumento de la osmolaridad, o sea que hay más sustancias, hay más células en el plasma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay menos, disolvente, digamos, no disolvente, sino diluyente. O sea, hay menos volumen extracelular. Se refiere a menor líquido. ¿Se explica esto? Entonces, al haber menos plasma en realidad, ¿no? O sea, menos de la parte hidrosoluble, ¿no? Que no la parte celular, no la parte de las sustancias, ni de las proteínas, ni de solutos disueltos, no, solo lo que sería el fluido en sí. Entonces eso, el suero sería, ¿no? Entonces eso hace que se estimulen receptores que tienen que ver, se llaman varoreceptores, que están en las aurículas a nivel aórtico y carotídeo. Y bueno, eh, eso hace que se libere hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que no se pierda líquido, porque hay demasiada concentración. Y bueno, y otros estímulos que pueden ser la hipoxia, ¿sí? Poco oxígeno, el dolor, las náuseas, los vómitos. Bueno, fármacos que, fíjense, que modifican la liberación eh, de, de la vasopresina. Bueno, acá tienen toda la lista, barbitúricos, carbamazepina, clofibrate, pero bueno, eso tómenlo con pinzas porque tampoco es, o si el alcohol, ¿no? La disminuyen, la hormona antidiurética, por eso el que toma alcohol orina mucho, ¿sí? Y por eso se deshidrata el alcohólico, se suele deshidratar por esto, porque disminuyen la liberación de hormona antidiurética. La cafeína, la verdad, con la hormona antidiurética no lo sé. A ver, vamos a buscar. Ah, pero no es a nivel de la hormona antidiurética. Sí, la cafeína, como todas las antinas, diurético, claro, pero no es a nivel. Lo que hay que distinguir es la diuresis, a ver si mal no recuerdo, espérenme un segundo. Porque las antinas, todas las antinas, tienen el efecto a nivel estimulante del sistema nervioso central. Y me parece que la parte digamos, de la diuresis es a nivel renal, que eso es lo que no recuerdo, lo que es no dar del tema. ¿Vieron? Cuando uno no da el tema, eh, a ver, un segundo. Sí, porque está descrito que produce deshidratación.
A ver. Sí, el efecto, o sea, el efecto diurético lo tiene desde ya, ¿no? Pero no encuentro el porqué acá. A ver. Creo que es a nivel. Sí, no, pero tiene efecto diurético. Lo que quería encontrar si el efecto diurético era a nivel del sistema nervioso central o a nivel renal. A ver, normalmente tengo la idea de que es a nivel renal, pero lo vamos a buscar porque es importante también. A ver, agarré el libro de farmacología. Esa es la ventaja de estar en uno de su casa, ¿no? Perdón, pero es importante también porque de paso yo me desasno. Cafeína. Cafeína. A ver, 500. Voy a buscar como saltinas. Y por ahí va a estar más. Perdón, pero ahora me entró la duda. ¿Ustedes lo veían como un capítulo separado o lo veían, sí, lo deberían ver como estimulante del sistema nervioso central, el fármaco 1? Voy a buscar en la parte de diuréticos, porque entonces ahí puede ser que expliquen mejor. Bueno, queda pendiente, porque ahora no lo encuentro acá, el tema del por qué, ¿sí? Pero sí, esto lo del alcohol sí es importante, ¿sí? Vamos a poner el tema del alcohol. Entonces, el alcohol, ¿qué pasa? Eso ya lo observamos, ¿no? Todos en algún momento, que el alcohol, o sea, los pacientes alcoholizados orinan mucho. ¿Por qué? Porque disminuye la liberación de hormona antidiurética. Disminuyen a la hormona, vamos a escribirlo con la computadora porque
disminuyen la liberación de ADH, o sea, hormona antidiurética, ¿sí? Y bueno, eso por eso se deshidratan, ¿sí? Es como para también tenerlo en cuenta. Es interesante saber el porqué. Después con la cafeína lo voy a buscar, pero acordarme y se los cuento, ¿sí? Para no demorar ahora que esto sí va para el parcial. Bueno, entonces, esta parte no lo paso, no tiene no tiene demasiada importancia. Bueno, acá sí los análogos. Los análogos, ¿qué habíamos dicho? Que análogo es parecido. Entonces, lo que hicieron es hacer modificaciones estructurales cambiando, no importa. Entonces, lo que hicieron fue, ¿cuál es el cambio? No importa. Vamos a poner ahora lo más importante, eh, la desmopresina. Hicieron cambios, punto. Entonces, ¿qué se consigue con la desmopresina? Mayor actividad antidiurética, ¿sí? Acuérdense que la antidiurética va, acá le falta el 2, es con el 2, o sea, a través del receptor B2, ¿sí? Y disminuye la acción constrictora, ¿está? Después sacaron otro derivado, ¿sí? Pero este no lo, olvídense. Y después está que le agregaron una lisina a la vasopresina, y entonces es la lipresina. Y después está que le agregaron un triglicil, y ahí aparece la terlipresina. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se obtienen son todas acciones, la terlipresina es vasoconstrictora, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Lo mismo que la lipresina. En eso ayudan, por lo menos con el nombre, lipresina. Presina te da sensación de, de presión, o sea, vasoconstricción, ¿no? Aunque con la desmopresina, que sacaron el efecto vasopresor, ¿sí? Yo para que ayudarlos a recordar el tema de los nombres. Esto sí, porque estos están, ¿ven? Acá, esto lo sacamos. Entonces la lipresina, actividad similar a la vasopresina, a la original. Y la terlipresina lo que tiene es que tiene agregado de lisina, agregado del triglicil. Entonces, ¿qué va pasando? Se va hidrolizando. La terlipresina como en sí misma, como terlipresina, tiene un tiempo de vida media muy corto. Si mal no recuerdo, eran 24 minutos. Lo recuerdo por este caso del paciente en cuestión, ¿no? Y 24 minutos como terlipresina, pero ¿qué pasa después? Pierde el triglicil. Al perder el triglicil pasa a lipresina y después, ¿qué pasa? Pierde la lisina. Entonces ahí pasa a la vasopresina, digamos. Entonces eso es lo que hace que tenga el tiempo de vida media más larga, ¿sí? Y el efecto vasoconstrictor más prolongado. Había una pregunta, por ejemplo, que decía, sí, es vasoconstrictor o vasopresor, digamos. Vamos a poner acá sí, vasoconstrictor, ¿sí? Y eso, ¿por qué es vasoconstrictor? Porque justamente era para las varices esofágicas, porque no solo bastaba con ponerle la sonda nasogástrica esa especial, eh,
Empieza con ese el primer nombre y nunca me lo acuerdo, perdón, pero bueno. Son especiales, no hay 500.000 casos de estos, pero hay. Entonces necesitas que usar algo vasopresor eh, para que no siga sangrando, ¿sí? Si no, se desangra el paciente. Y les decía, había una pregunta que decía, ¿cómo justifica que teniendo la terlipresina 24 minutos de tiempo de vida media se la considera una droga de acción prolongada? Parecía un chiste, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Eso es porque la terlipresina como tal, así como terlipresina, tiene 24 minutos de tiempo de vida media. O sea, a los 24 minutos ya se redujo la mitad la concentración plasmática. Pero ¿qué pasa? Primero se hidroliza, pierde el triglicil, ¿sí? Y pasa a lipresina, que también tiene acción vasoconstrictora. Y después, ¿qué pasa? Después pierde la lisina y pasa a vasopresina, que también dijimos que la vasopresina como tal tiene acción vasoconstrictora. Entonces ahí, bueno, es el efecto de acción prolongada. ¿Se entiende? Por las dudas que caiga una pregunta de esas, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces las acciones a nivel renal, a nivel cardiovascular, de la vasopresina, las dos más importantes, ¿no? Y bueno, puede haber otras acciones que, digamos, ya ahora vamos a ir viendo. Entonces, la vasopresina, la desmopresina, la termopresina y las reacciones adversas, bueno, esto lo que hay que tener cuidado con justamente no pasarse, obviamente, eh, de, de, la dosis desde ya. Y en las reacciones adversas había, bueno, hoy se nota que no estoy muy enchufada, vamos a buscar también, porque me olvidé. Me tengo que dedicar a otra cosa, chicos, ya la memoria no me da. Vasopresina. $7.95. A lo mejor lo vieron. Ah, no, no lo vieron. $7.95. Pero yo se lo debo haber explicado, les debo haber dicho. A ver. Yo creo que tiene que ver con el edema. Igual acá falta una cosita que es cómo se hace, cómo tiene el efecto. De las otras acciones es el tema de que facilita la liberación de hormona de ACTH. Ahí donde dice otras acciones que decía antes. Y también puede incrementar la liberación del factor de coagulación 8. Y de las reacciones adversas, o sea, claro, la retención excesiva de agua, ¿sí? Eh, y después, bueno, eh, el tema de la vasoconstricción excesiva, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, pero eso, bueno, por ahora no le den demasiada bolilla. Como son muy parecidas, el exceso de desmopresina puede generar contracciones uterinas, porque es muy parecida a la vasopresina, a la oxitocina, perdón. Bueno. Acá no está el dibujito de cómo lo vamos a hacer en cuanto al mecanismo. El mecanismo, eso lo tienen en el otro, en las filminas que yo les puse.
el tema es así. Vamos a... Bueno, lo dibujamos. Entonces, en las reacciones adversas lo vamos a agregar acá. ¿Es inhibidora de la cafeína la vasopresina? Ah, o sea que directamente. Bueno, gracias, gracias. Ah, la cafeína inhibe a la hormona antidiurética. Ah, bien. Bueno, o sea que directamente tiene el efecto a nivel central. Gracias, gracias. No, la verdad que no me acordaba. Gracias. Así nos evitamos Bueno, acá entonces en las reacciones adversas vamos a poner eh, que puede generar síntomas de intoxicación hídrica. Claro, tiene lógica porque es antidiurética, entonces como que hay eh, demasiada agua, demasiada, vamos a poner entre paréntesis, eh, retención de agua. Retención de agua excesiva. Después, ¿qué otra cosa habíamos dicho? Al revés, o sea, hay menos sodio porque no retiene el sodio. Lo que hace es producir hiponatremia, porque hay mucha, no retiene el sodio. Hiponatremia, ¿sí? O sea, se entiende, yo la cantidad en eso no tiene que ver, porque ahora vamos a ver cómo es el mecanismo bien, ¿sí? Entonces, hiponatremia, porque como que el sodio que tenés queda diluido. Entonces, claro, en proporción a hiponatremia. Puede haber isquemia por el tema de la vasoconstricción. Isquemia. Isquemia es falta de circulación, ¿no es cierto? A nivel cardíaco. O sea, isquemia miocárdica, vamos a poner miocárdica, miocárdica. Bueno, bueno, después puede haber, por ejemplo, también, si son vasoconstrictores, que puede haber aumento de la presión arterial. Todo con dosis altas, ¿sí? Y en las mujeres puede haber trastornos uterinos. ¿Por qué? Porque son todo en dosis, vamos a aclarar acá arriba donde dice acciones, acciones adversas a dosis altas. Entonces acá le podemos poner en mujeres molestias uterinas. Molestias uterinas por contracción, ¿no? ¿Por qué eso? Lo ponemos entre paréntesis por su similitud con quién habíamos dicho, que se parecía mucho la vasopresina
que eran 9 aminoácidos, nonapéptido, que querían en algún aminoácido a la oxitocina, ¿se acuerdan? Las dos son producidas, no es que una se produzca en el supraóptico y otra en el paraventricular, sino que a su vez esos supraópticos y paraventriculares están divididos, o sea, las neuronas, los núcleos neuronales, están divididos eh, en rostrales y caudales, y bueno, o sea, dentro de esos mismos núcleos unas producen la vasopresina y otros la oxitocina. Bueno, eh, eh, bueno, con respecto a la a la vasopresina, bueno, por ejemplo, se puede dar de lo que es esto entonces de las reacciones adversas ya estamos, es pura lógica, o sea, no es demasiado complicado. Entonces, lo que tenemos es, ¿qué pasa con la farmacocinética? Entonces vamos a agregar acá. Acá sería de la vasopresina. Entonces, la vasopresina se puede dar nasal, se absorbe bien a nivel nasal, eh, y se elimina, o sea, la absorción nasal, vamos a poner absorción nasal y eliminación renal. Eh, la o sea, y los tiempos de vida media son increyendo, digamos, o sea, este es menos, este es más, y este es más, ¿sí? Acuérdense, la terlipresina es la que tiene mayor tiempo de vida media, que si bien, que habíamos dicho, es 24 minutos, se prolonga. ¿Qué más? Eh, bueno, la desmopresina justamente tiene también un tiempo de vida media más largo. Esto le vamos a poner acá T medio. T medio, así ya más o menos les queda medio desproporcionado, pero lo que les quería hacer era el dibujo del mecanismo de acción. Ah, no, esto ya me estoy pasando a la parte de... A ver, acá lo puedo accionar de la vasopresina, hacer el dibujo. Habíamos dicho que la vasopresina, en realidad la hormona antidiurética, ¿no? O en otro lo hago, pongo una hojita blanca y después retomamos. ¿Cómo era? Acá. Compartir pantalla en blanco. Eso cualquier cosa lo tienen en las filminas, las otras, las que eran fotos. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta acá es que tenemos lo que sería las células renales, ¿no? Entonces están las células renales, están juntitas, pero no todo. Acá está el núcleo del túbulo contorneado, ¿no? Acá
Bueno, entonces le vamos a poner las letritas. Este es, le pongo N, que ya es núcleo, vamos a poner núcleo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que tenemos, como son células del túbulo contorneado, digamos a nivel renal, van a tener receptores, o sea, estábamos hablando acá de lo que sería la parte de la luz, ¿sí? Vamos a poner acá luz, o sea, la luz donde pasaría el agua, la orina, ¿sí? Y esta es la parte basal. Vamos a ponerlo más acá para que no moleste después para los otros dibujitos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El tema es así. Dentro de estas células que son del túbulo contorneado, lo que tenemos son receptores. ¿Receptores de qué tipo? Si estamos hablando en riñón, ¿qué van a hacer? Bueno, receptores de tipo B2, porque tenían relación con, ¿qué? Los B2. Tenían relación con la parte acuosa, ¿no es cierto? Con el efecto antidiurético. Estamos viendo acá, le vamos a poner el título, vasopresina, mecanismo de vasopresina. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la parte basal hay receptores, este es un B2, ¿sí? Porque acuérdense que los B, vasopresina, receptores, y el de tipo 2 es el que tiene que ver con ¿qué? Con la, o sea, el efecto antidiurético. Entonces, este receptor B2 va a tener una parte, digamos, donde se va a tener que unir a la vasopresina, u hormona antidiurética. Entonces, acá lo que hacemos es la hormona antidiurética. Esto es bien lenteja porque con el mouse me resulta muy difícil hacerlo. Entonces, ADH, hormona antidiurética, que viene por los vasos, ¿no es cierto?, por la circulación general. Acuérdense que los túbulos están todos rodeados de capilares. Entonces, esta hormona antidiurética lo que hace es unirse al receptor. Trato de prolijar un poco, no sé si es peor, pero bueno. Esta hormona antidiurética va al receptor B2, que es el que se ocupa de, digamos, dar una respuesta de efecto antidiurético. Este B2 está relacionado con la proteína G estimulatoria, que lo podemos marcar así como un círculo, proteína G estimulatoria, y con la adenilatociclasa, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es hacerle un circulito, ¿sí? Y entonces este es G2, a ver si podemos escribirlo ahí, G2, bueno, va con mayúscula, y esta es, vamos a ponerle una flechita, la AC adenilatociclasa. ¿Se acuerdan que había receptores que estaban asociados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El tema es que estas células del túbulo contorneado, vamos a aclarar acá al costado también, células del túbulo renal en distintas partes. Túbulo
Vamos a poner células del túbulo renal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en estas células del túbulo renal? En las células del túbulo renal hay lo que se llaman, hay unos tipos de poros que se llaman acuoporinas. ¿Mm? Entonces van a haber unas acuoporinas que son unas acuoporinas apicales, o sea, que están en la parte de arriba, ¿sí? Que las dibujamos así, que están a nivel de la membrana, pero no siempre estuvieron a nivel de la membrana. ¿Sí? Estas serían acuoporinas apicales. Apicales es arriba, apical, ¿sí? Apicales, ¿sí? O sea, no es la parte basal, sino la parte que da a la luz del túbulo. Estas acuoporinas apicales, que las puedo abreviar como el nombre, digamos, que tienen, es AQ, Q por acuoporinas, P2, es el nombre que tienen. AQP2, hoy 2. Entonces, estas acuoporinas apicales reciben este nombre, pero no siempre estuvieron en la parte apical, sino que habitualmente están dentro del citoplasma, formando como una especie de circulito. Forman, en realidad están como vesículas guardadas, ¿sí? Entonces, me salió un poquito desproporcionado, son del mismo tamaño que las otras, pero bueno. Entonces, estas son lo que se llaman vesículas intracelulares. Estas vesículas intracelulares contienen AQP2, o sea, las acuoporinas de tipo 2. ¿Sí? Bien, bueno, y después tienen otro tipo de acuoporinas que las vamos a dibujar, digamos, como vacías, no rellenas de color. Lo que es acostumbrarse con este mouse, te digo, a mí me cuesta un Perú. Bueno. Se entiende que son otras, ¿no? Estas se llaman acuoporinas A3. Acuoporinas P, perdón, acuoporinas P3. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se libera la hormona antidiurética porque hay los sensores, los varoreceptores, ven que perciben que hay demasiada osmolaridad. Entonces se libera de la hipófisis posterior y llega por la circulación general a las células del túbulo renal. ¿Sí? Entonces llega acá. Bien, entonces vamos a poner con el resaltador. Entonces la hormona antidiurética lo que hace es unirse a el receptor correspondiente, ¿verdad? Entonces, como esos receptores están asociados a la proteína G, acá puse proteína G2, no, proteína GS. Vamos a ponerle con el, perdón, acá es una S. Vamos a ponerle con esto. G.
G2. Bueno, ustedes pónganlo bien, G2. No, otra vez lo mismo puse, G2. GS, perdón. El calor me pone mal. Bueno, GS. GS significa proteína G estimulatoria. Entonces, lo que va a hacer, ¿qué es? Si es estimulatoria, lo que va a estimular es la formación de AMP cíclico por la activación de la adenilato ciclasa, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué proceso ocurre normalmente? Bueno, el proceso que ocurre normalmente es que, o sea, ¿qué pasa? Se forma a partir del ATP, ¿no es cierto? Se forma que AMP cíclico por la adenilato ciclasa. Ponemos una C chiquita, bueno, vamos a ponerle AMP cíclico, ahí está. Y entonces ese AMP cíclico que genera la activación de la fosfoquinasa, ¿no es cierto? Que se fosforila. Entonces, acá lo que hace es que se genere la fosfoquinasa, ¿sí? O sea, fosfoquinasa, la fosfoquinasa A es en esta, fosfoquinasa A. Entonces, ¿qué pasa? La fosfoquinasa A lo que va a hacer es que se produzca la exteriorización de estas vesículas, ¿sí? O sea, que estas vesículas que estaban dentro del citoplasma pasen a la parte apical. Y eso es gracias a la fosfoquinasa A, ¿sí? Entonces le podemos poner una flechita acá, que la fosfoquinasa A hace que estas vesículas intracelulares, o sea, estas que están acá, pasen a estar ubicadas hacia la parte apical. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? De esa manera, al estar en la parte apical, lo que permiten que es que entre agua. Entonces, acá le podemos poner H2O, H2O, bueno. Y entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a poder, porque ahora están estas acuaporinas que son como poros, ¿no? Permiten que el agua entre. O sea, que entre de nuevo a la circulación general, que no se vaya por la orina. Y entonces, de esa manera, no solo entra en esta célula, en todas las células, ¿sí? Y después va a entrar a la célula, no quiero llenar de líneas azules, pero después por dónde va a salir. Va a ir hacia la parte basal y va a salir por esta acuoporina 3 y va a ir al medio interno. Y ahí se compensó, ¿qué cosa? La falta de agua. ¿Sí? Acuérdense, las acuoporina 3 están a nivel, digamos, de lo que sería lateral y basal. Y las células estas lo que tienen es que tienen uniones que se llaman zonas de oclusión, que están muy unidas, ¿sí? Entonces es como que no, por ahí, por el espacio no va a poder pasar el agua. Aparte, acuérdense que es ionizada y no pasa tan fácil entre. Necesito que las membranas plasmáticas la dejen pasar y la única forma es con las acuoporinas. ¿Se entendió? Ahora que está hecho el dibujo, a ver, lo vemos otra vez. O sea, esto lo tienen que saber, ¿sí? Entonces, vemos la estructura, dibujamos todo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo vamos a marcar con el hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿cómo se liberaba? Porque hay varios receptores que determinan que hay demasiado contenido, digamos, de partículas y hay poco suero, ¿no? Hay poco
poco plasma. Entonces hay que evitar, hay que recuperar agua, hay que incorporar agua para que se diluya esa alta concentración a nivel plasmático, entre partículas, entre células, o sea, las células, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Bueno, entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Se une a su receptor, que va a ser de tipo B2, porque B de vasopresina, y de tipo 2, porque acá lo que me importa es la parte antidiurética. Acuérdense que el subtipo 2 tiene que ver con la antidiuresis. Entonces, se une al receptor B2. Estamos acá. Se unió el receptor B2. Entonces, la molécula se une al receptor B2 y el B2, acuérdense de fármaco 1, está asociado a proteína G estimulatoria. Si es estimulatoria, lo que va a hacer es activar a la adenilato ciclasa, ¿sí? Y porque justamente también está unida a la adenilato ciclasa. Eso es en cuanto al receptor. Bien, se unió la hormona antidiurética, se activó la proteína G estimulatoria, proteína GS, y se activó la adenilato ciclasa. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir del ATP, ¿sí? Se puede sintetizar AMP cíclico, porque por acción de quién? De la adenilato ciclasa. A ver si le podemos poner chiquitito acá. No quiero hacer tanto lío de nombres. A ver si puedo achicar la letra. Vamos a achicar un poquito. Ahí. Entonces, este paso del ATP a AMP cíclico ocurre gracias a quién? A la adenilato AC. Está muy chiquita, adenilato ciclasa. ¿Sí? Bueno, después que se generó, vamos a escribirle acá hacia adenilato ciclasa, así ya lo tienen. Uy, qué chiquito, no sé nada. Pero la adenilato ciclasa es la enzima que interviene para la síntesis de la AMP cíclica. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se produce luego es la fosforilación de la quinasa A. Acuérdense que las quinasas o sinasas fosforilan. Entonces, ¿qué pasa? Esa fosforilación de la quinasa A lo que hace es que estas vesículas intracelulares, ¿sí?, pasen a qué? A estar en la parte, las acuoporinas se transformen en vez de intracelulares en acuoporinas apicales, ¿sí? Entonces, esas acuoporinas que estaban como vesículas pasan a estar ordenaditas formando un poro, cosa que el agua puede ingresar, ¿sí? Vamos a agrandar la letra porque si no, no se va a ver nada. Entonces, vamos a poner numeritos para que se ubiquen en el orden. Entonces, este sería 1, ¿sí? Después sería, bueno, la activación, ¿no es cierto?, del receptor. Entonces, este sería el 2. Acá sería 3. Este sería 4. No sé por qué tengo que hacerlo 2 veces esto, pero bueno. 4. Y entonces este sería 5, o sea, la entrada del agua. ¿Sí? Y bueno, y una vez que entró, entonces acá podemos hacer 6, que el agua esté adentro, ¿sí? Vamos a poner 6, ingresó agua. Ingresó agua y ¿a dónde ingresó? A la célula del túbulo renal y entonces ahí pasó por las acuoporinas, pero las acuoporinas que están a nivel basal o lateral, que son las acuoporinas 3,
Y ahí va el 7, que sería agua en el medio interno. ¿Está? Siempre que estudien los mecanismos les conviene hacer así, o sea, ponerle un numerito para seguir el orden. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? No es difícil si uno lo razona. ¿Eh? Hay que asociar, o sea, ¿dónde estoy? Efecto de la vasopresina. ¿Cuál efecto? El efecto antidiurético. Y bueno, el antidiurético viene que ser renal el uso. Entonces ahí a nivel renal, bueno, es a través del receptor B2, que está asociado a la proteína G estimulatoria del AMP cíclico. Cuando se une la hormona antidiurética que se liberó de la hipófisis posterior por los vasoreceptores y demás, el cuerpo necesita no perder agua, ¿sí? Evitar la diuresis. Entonces ahí se une al receptor, se activa el AMP cíclico, se activa la adenilato ciclasa, se obtiene AMP cíclico, eso activa la fosfoquinasa A, y esa fosfoquinasa A lo que hace es que esas vesículas intracelulares pasen a estar en la parte apical, ¿sí? Eso actúa como poros para que pueda justamente acuoporinas, poros de agua, permite que el agua entre. ¿A dónde? Al túbulo, a las células del túbulo renal, de cualquiera de los túbulos, pero después no la necesito en el túbulo, la necesito ¿dónde? En el medio interno. Y ahí entonces pasa al medio interno a través de las acuoporina 3. ¿Sí? Bueno, listo. Hacemos un pequeño descansito y después entonces seguimos. Esto es lo que no sé cómo hacer para que quede. No, no quiero. No, deseo volver para que queden. Así por lo menos si la quieren ver, queden. Bueno, y después vamos a seguir con. Yo lo que. Falta la oxitocina. Y lo que no les di, que no lo voy a tomar en el parcial, pero el tema de los distintos fármacos, o sea, la oxitocina sí se las voy a tomar en el parcial, toda esta parte sí, pero todo esto sí, no sé si Graciela les puso. Sí, les puso otras drogas que las vamos a ver, pero después para el final, que sería la metil-ergometrina, la ergonovina, en fin. Bueno, hacemos un recreíto y a las 10 nos conectamos en la otra comisión, ¿les parece? Estuve pensando mejor, para poder darles las otras hormonas, que bastante largo también, esta parte después la vemos después del parcial. Vemos la oxitocina, sí, pero todo esto lo vemos después del parcial. Total no va a entrar para el parcial los relajantes uterinos y todo eso. Bueno, listo, hacemos así. Gracias.